¿Sabías que el 70% de los adolescentes se siente que está perdido en el mundo? Y si te dijera que las preguntas que se hacen como su propósito en la vida se responden con el Evangelio, sí, con el Evangelio. Sin embargo, es triste saber que mucha gente no entiende el Evangelio. Hay un porcentaje muy grande de personas que dicen que son salvas por sus obras, por lo que hacen y por cómo se comportan. De hecho, el 48% de los encuestados en Estados Unidos piensa eso. Esto debe generar preocupación porque sabemos que la salvación es por la fe solamente y no por nuestras obras. Es por poner nuestra fe en Jesucristo. Ese es el mensaje. Así que quizás se está predicando un mensaje diferente. La salvación no se basa en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Se basa en la fe en Jesucristo. Somos amados, perdonados por Él. Estas estadísticas demuestran claramente por qué es tan importante que hablemos del Evangelio, especialmente entre los adolescentes que necesitan urgentemente comprender el mensaje de Cristo, el mensaje transformador del Evangelio. Vivir en un mundo que es tan hostil a Dios nos hace poner más énfasis en el mensaje central, en el propósito de Cristo en esta tierra de morir en la cruz, y es el Evangelio. Nos invita a recordar esto de manera continua en nuestras conversaciones. ¿Qué es el Evangelio? ¿Lo sabes? Es por eso que en este episodio de Hablemos con el Pastor Humberto estaremos considerando ¿qué es el Evangelio? Así que acompáñame a conocer algo tan maravilloso que necesitamos todos los días con urgencia. Así que hablemos acerca del Evangelio. La Biblia tiene todo lo que necesitamos saber acerca del Evangelio de nuestra salvación. De hecho, la Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 al 17. Este texto nos dice varias cosas. Primero nos dice, no te avergüences. El Evangelio no es algo de qué avergonzarse, para nada. Es una noticia y un mensaje poderoso. Habla de la necesidad que tenemos de Dios. No importa, judíos, no judíos, personas de otras culturas necesitan el Evangelio de igual manera. Imagínate tú que tienes una camiseta especial y única que te encanta, pero cuando la usas, algunos te miran de manera extraña y te hacen comentarios despectivos. Tal vez te sientas avergonzado por eso. Sin embargo, el Evangelio puede ser como esa camiseta que es genial, que te encanta y que aunque algunos se burlan de ella, tú estás muy seguro de lo que tienes. El Evangelio es poder de Dios, algo de lo que nunca debes avergonzarte. Lo otro que dice el texto es que en el Evangelio descubrimos la justicia de Dios. ¿Y qué significa esto? La justicia de Dios es que Él es perfecto, Él es santo, y nosotros estamos alejados de esa perfección y de esa santidad. Sin embargo, Dios nos ofrece un regalo y es su justicia. Podemos recibirla completamente mediante la fe. Eso significa que nosotros no podemos recibirla por nuestros propios medios ni nuestros propios esfuerzos, sino que es un regalo que recibimos de Dios cuando ponemos nuestra fe en Jesús y confiamos en Él. Imagina que tienes una mochila llena de malas acciones y errores que has cometido en el pasado. Esta mochila te pesa y te hace sentir culpable. Pero el Evangelio es como un lavado poderoso que te limpia completamente de todo eso. Es como un regalo de justicia que Dios te ofrece. Te quita la mochila de la culpa y del pecado y te viste de una nueva identidad justa. Es un cambio radical que solo es posible en Jesús. Después el texto nos habla de que el justo por la fe vivirá. Es decir, nos demuestra que cuando hemos recibido la justicia de Dios por medio de la fe, entonces tenemos una nueva vida. No vivimos buscando ganarnos la aprobación de Dios, sino que ya en Cristo somos aprobados, aceptados por Dios por medio de la fe. Él nos da vida, propósito, dirección. Imagina que tú estás caminando en un sendero oscuro y peligroso. No encuentras el camino y te sientes perdido, pero de repente una luz brillante aparece, te guía paso a paso. Esa luz es Jesús. A medida que tú confías en Él en tu camino, Él te ilumina, te da seguridad, te lleva de la mano. Si confías en Jesús, tendrás verdadera vida. Eso es el Evangelio. Por eso no debemos avergonzarnos de Él. Es poder de Dios. Una vez, un vendedor vendió a un granjero una motosierra.
y le dijo, esta motosierra está garantizada para derribar 50 árboles al día. El granjero se quedó impresionado y una semana después volvió enfurecido y dijo, esta sierra solamente me tumba 3 árboles al día. ¿Qué es lo que le pasa? Entonces de repente el hombre lo mira y dice, quizá deberías prenderla. Entonces cuando se dio cuenta de que no la había prendido, quedó avergonzado. Sin embargo, el evangelio es similar. El evangelio es poder de Dios. Si tú puedes conectarte a él, el poder de Dios está disponible. Simplemente muchos no saben cómo acceder a él. Los jóvenes cristianos necesitan conocer el evangelio, que es el verdadero poder de Dios. Y Jesús es el centro de ese evangelio. Él es la razón por la cual el evangelio tiene poder. Fue a la cruz donde Jesús pagó por nuestros pecados. Nos reconcilió con Dios. Es su resurrección la que tiene el poder sobre la muerte y nos ofrece vida eterna. Jesús es quien nos permite recibir la justicia de Dios y vivir por fe. Su sacrificio muestra el amor inmenso de Dios. Nos invita a seguir sus pasos, a amar a Dios, a amar a los demás. Él es nuestro modelo de vida. Él, su vida, su muerte, su resurrección nos dan el evangelio. Es lo que compone el mensaje del evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Estas palabras son sencillas aparentemente, pero nos muestra todo el amor de Dios y cómo se ve reflejado en la persona de Jesucristo. Estábamos separados de Dios, pero él vino y murió en la cruz para reconciliarnos con Dios, para darnos perdón y vida nueva. Si creemos en él, podemos tener una relación cercana con Dios, vivir eternamente con él. Pero algunas implicaciones de esto son las siguientes. 5 cosas importantes. Primero, el evangelio nos reconcilia con Dios. Todo esto que estamos hablando viene de Dios. Él está interesado en una reconciliación con sus escogidos, con sus amados, con sus ovejas. Él no está tomando en cuenta nuestro pasado, sino que lo está borrando por medio de la cruz de Cristo. Mira lo que dice la Biblia. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto significa que a través del evangelio somos restaurados y reunidos con Dios una vez más, reconciliados. Antes estábamos enemistados. Imagínate que tú estés enemistado con tu papá o con tu mamá, que lo ofendiste, y de repente un día recibes un mensaje que te dice, ven, quiero reconciliarme contigo. Ese es el evangelio. Un evangelio que trae reconciliación, que nos une una vez más con Dios en Jesucristo. Amén. Wow, qué alegría y gozo debería dar eso a nuestros corazones, que ahora por medio de él hemos sido reunidos con Dios, reconciliados. La segunda implicación de todo esto es que el evangelio nos libra del pecado y de la muerte. Dice la Biblia, y él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. El evangelio ofrece vida, aun cuando estábamos muertos espiritualmente. Esa es la condición humana en general, muerte espiritual para siempre. Y esa muerte espiritual estaba atestada de pecados, de condenación. Éramos hijos de la ira de Dios. Y cuando llega el evangelio nos libra de todo eso. Nos da una nueva vida. Nos libera de la muerte y también nos quita el peso del pecado y de la maldad, perdonándonos. ¡Qué gozo nos da esto! En tercer lugar, el evangelio es las buenas noticias de Jesús. Dice la Biblia, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3-4. Estas son las buenas noticias. Es que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo a lo que se encuentra escrito en la Biblia. Esa es la noticia. No hay otra cosa. Nosotros no somos el centro. Es la obra de Jesús en la cruz, la vida santa que él vivió, la cruz cruenta que recibió, la muerte en la cruz y la resurrección gloriosa al tercer día. ¡Qué bendición! En cuarto lugar, podemos ver que el evangelio nos llama al arrepentimiento y a la fe. Dice la Biblia, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor.
Hechos 3:19. El Evangelio nos llama a reconocer que somos pecadores. Nos llama a reconocer que estamos perdidos y a poner la confianza en el perdón que trae Jesús. Cuando te das cuenta de eso, tus pecados te duelen, y sabes que te impiden avanzar y tener vida eterna. El Evangelio nos llama a dejar atrás el pecado, a arrepentirnos de él y confesarlo a Dios y pedirle que nos transforme. Y en quinto lugar, el Evangelio nos da una verdadera esperanza eterna. Dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Primera de Pedro 1, versos 3 y 4. El Evangelio nos ofrece una esperanza eterna en Dios, una herencia celestial que nunca se corrompe, que nunca se desvanece. Imagínate qué gran promesa hemos recibido con el Evangelio, que tiene que ver mucho más que esta vida y que vivir bien aquí. No, nos promete que nuestra mejor vida será después, más allá, en la eternidad. Así que, querido joven que me estás escuchando, a la luz de estas cosas que hemos visto, ¿tú qué vas a hacer? Tú sabes, los jóvenes cristianos necesitan conocer el Evangelio, que es el verdadero poder de Dios. El Evangelio es la buena noticia de que Dios nos ama, nos perdona y nos ofrece vida plena a través de Jesús. Eso tiene implicaciones, como dijimos. Primero, que el Evangelio nos reconcilia con Dios. Segundo, que el Evangelio nos libra del pecado y de la muerte. Tercero, que el Evangelio consiste en las buenas noticias de Jesús. Cuarto, que el Evangelio nos llama al arrepentimiento y a la fe. Y quinto, que el Evangelio nos da una verdadera esperanza eterna. No es solo información mental, es una vida que encontramos cuando nos encontramos con Jesús. Quizá a la luz de estas cosas puede hacerte algunas preguntas de reflexión en tu vida. Te puedes preguntar si entiendes realmente el significado del Evangelio. ¿Has experimentado el poder transformador del Evangelio? ¿Cuál es tu respuesta al mensaje del Evangelio? ¿Cómo crees que el Evangelio puede influir en tus decisiones? ¿Estás compartiendo este Evangelio activamente con los demás? Estas preguntas pueden ayudarte a reflexionar sobre tu comprensión, tu relación con Dios, tu vida. Tú, como joven cristiano, necesitas entender el Evangelio, que es el verdadero poder de Dios. ¡Qué bendición! Querido joven, espero que este episodio haya sido de mucha bendición para ti. Y te invito a que hablemos una vez más la próxima semana. Nos vemos.